Casa Editorial Lo que Importa presenta El estado del arte con Vivi Encina. En el episodio de hoy, también es cueca. Conversamos con el actor, comediante y músico Daniel Muñoz. La imagen de una familia reunida frente al televisor comentando un programa, una teleserie o el noticiero de la noche hoy nos genera nostalgia, probablemente porque esos espacios se han vuelto cada vez más escasos. Quizás por eso la serie de los 80 produjo algo tan excepcional. Una serie que hablaba sobre la vida cotidiana durante la dictadura, sobre cómo los hechos históricos entran en lo doméstico, transformando conversaciones, las relaciones y la manera en que una familia intenta seguir adelante. Juan Herrera nunca fue una versión idealizada de la paternidad. Era orgulloso, incluso porfiado, limitado para expresar lo que sentía. Intentaba proteger a los suyos, incluso cuando él mismo tenía miedo. Como cualquiera de nosotros, estaba lleno de contradicciones. Y probablemente por eso terminó convirtiéndose en uno de esos personajes que todos sentimos conocer. Algo que atraviesa buena parte de la trayectoria del actor y músico Daniel Muñoz. Sus personajes parecen venir siempre de un lugar reconocible. Hay en ellos una honestidad que escapa de la caricatura y de cualquier idealización. En sus inicios lo exploró en la comedia, hoy además lo sigue haciendo en la música popular, en la cueca, relevando de distinta manera la obra de Roberto Parra, defendiendo que la identidad no se construye solo a través de recuerdos, sino también desde una memoria activa. La nostalgia suele volver el pasado perfecto e intocable. La memoria activa, en cambio, lo revisa, lo analiza y justamente permite construir el futuro. Un ejercicio que hoy hacemos junto a Daniel Muñoz. Bienvenidos al Estado del Arte. Daniel Muñoz, muchas gracias. Un gusto que puedas acompañarnos en el Estado del Arte. Qué está bonito el lugar, no lo conocía. Estábamos esperándote. Caminando, busque la Bugambilia. El edificio de la Bugambilia. Qué lindo. No, así queda grabado y nadie se pierde. El audiovisual, la televisión del futuro. Así es. Sí, acá la estamos haciendo. No, está bonito, me siento muy cómodo. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y el café. El café, además, nos gusta relevar este espacio donde hacemos estas conversaciones un poquito más dispersas, donde divagamos, donde reflexionamos de forma colectiva. Me encanta, me encanta. Y pensando cómo introducir una conversación contigo, y en un momento donde estamos debatiendo en la actualidad respecto a ciertas masculinidades, me di cuenta que todos los personajes que tú has realizado, tanto en cine como televisión, están lejos de ser idealizables, más bien es esa contradicción expuesta de los seres humanos y donde está... Que esos son seres humanos. Exacto. Sí, claro. Y donde está este ir y venir, pero que además es como súper identificable. ¿Cómo se trabaja para llegar a personajes tan reconocibles como Juan Herrera, lo que hiciste en Taxi para Tres, en un sinfín de películas donde... o tus personajes cómicos, el Carmelo, el malo... O sea, yo me cuesta hacer un análisis, digamos, las consecuencias que tienen esos personajes. En el fondo hay mucho de instinto y de yo sentirme a gusto y cómodo. Digo, sí, este personaje yo podría representarlo, ¿no? Como un abogado representa a su cliente, yo decía, sí, yo podría representar a este personaje. Insuflarle, como se dice, mi hálito de vida y hacerlo ser alguien. Y, por supuesto, ese personaje está contando una historia con otros personajes que para mí es interesante. Es importante decirla. Ya con esos elementos uno se pone a trabajar. Se pone a trabajar concentrado primero en desmenuzar el guión, que es la clave, y en base a ese análisis, ese estudio del texto, sacar toda la información posible, ir con esas herramientas, llegar ya sea en el teatro, ya sea para una película o en una serie de televisión, llegar con esos elementos y estar atento, no concentrado, atento al resto, a mis compañeros, qué me van ofreciendo ellos, y en base a eso generar el diálogo y hacer que la cosa funcione. Y
muy atento a las indicaciones del director, que el director es el que va armando todo. Uno es como un instrumento en este director de orquesta que en el fondo te saca lo mejor de ti. Y bueno, también hay un riesgo porque a veces uno no conoce la mano del director, pero también hay una confianza. Por eso vuelvo a la primera palabra, instinto. Y el instinto se consigue con experiencia, ¿no? Por la actuación es un oficio que tiene que ver con experiencia. Así he trabajado, digo. Ya, tú dices la actuación tiene que ver con experiencias y es un oficio, pero tus personajes, más allá de que puedan tener todos estos vértices, son como queribles. De alguna forma los entendemos, los comprendemos. Pero hay un dato de tu biografía que me pareció súper llamativo porque tú te criaste en un mundo súper matriarcal, con tu mamá, con tu abuela, con tus tías. Ahí está la herencia, por ejemplo, de las cuecas. Entonces, cuando uno piensa, ya voy a lo más tal vez conocido, en Juan Herrera. Todos pensamos en un papá, en un tío, en un abuelo, en esa forma de ejercer la paternidad, como con cierto orgullo, limitado en sus emociones, pero queriendo tratar de aprender, pero de repente viéndose como torpe, porfiado. Entonces, ¿cómo le fuiste dando materialidad en específico a un personaje como este? Yo creo que son recuerdos, son información que uno trae de cómo se crió. Claro, en una familia de puras mujeres, me crié un poco en ese entorno. Claro, era el hombre de la casa. Igual existía un machismo de alguna manera en el cual el único hijo varón es como el chiche, que es protegido. Yo me sentí muy sobreprotegido. Eso por un lado me hizo tomar conciencia de muchas cosas, pero además también era un arma de doble filo, porque cojeaba mucho en otras cosas. Eso después, cuando dejé la burbuja de San Fernando, mi lugar de confort de San Fernando de provincia, estaba hablando del año 70, 80, llegar a la gran capital y encontrarme un poco desprotegido en eso. Tuve que rearmarme y empezar a armar mis vínculos emocionales, sobre todo con las mujeres, y que no era lo mismo que mi familia, en el cual yo, en el fondo, tenía carta libre. Eres el chiche. El regalón. Claro. Es distinto a cuando uno arma familia. Y ahí yo creo que estuve cogié mucho, yo creo yo. Y me tuve que armar a punte porrazo. Por suerte aprendí a aprender de los errores. Eso me ayudó muchísimo. Costó, obviamente, porque nadie te enseña, pero creo que a través de los errores, reconocer los errores, aprender de los errores, de las equivocaciones, me ha ayudado mucho a darle como esa humildad que necesitan los personajes que me ha tocado hacer y que de alguna manera se vincula con el espectador, que siente que son personajes que tienen esa humildad que lo conecta con lo humano. La gente se acerca, me dice, pucha, le agradezco, tan sencillo que usted, tan asequible. No es para pintar el mono, me gusta realmente conversar con la gente, tomarme fotos con la gente, escuchar a la gente, estar con las personas. La música ahora me ha ayudado mucho a eso, estar ahí. El teatro también. El audiovisual, digamos, es muy distante. Ahora con los conversatorios que hacemos después de exhibir una película también, vuelvo a estar con la gente, escuchar a la gente. Eso yo creo que es un elemento útil para cualquier artista que obviamente va a contar historias para la gente, saber en qué está la gente hoy en día. Y para eso tenéis que estar frente a ellos, escucharlos y ser asequible, no distante. La honestidad. Es clave, que es difícil, es difícil ser honesto porque hasta uno mismo se engaña, porque no sé, pues como hablar del amor. ¿Qué es el amor para ti? Es algo que tiene miles de definiciones, se entiende de muchas maneras. La honestidad, uno dice, sí, yo soy honesto, soy transparente, trato de ser transparente, pero una cosa sin la otra no existe también. Hay momentos en los cuales uno se reserva sin querer cosas y uno dice, ¿estoy siendo honesto? ¿No estoy siendo honesto? Generalmente uno está constantemente cuestionándose. Son palabras como muy amplias. Trato de ir por el camino de la luz siempre, en lo posible, pero reconozco que mi deformación de actor siempre anda contrastando una cosa con la otra, como el claro oscuro.
Y ese método lo construyes muy, tú dices, claro, hay aspectos biográficos, de experiencias de vida, y uno ve a ese personaje como Juan Herrera que también va evolucionando con el tiempo, va cambiando lo que le pasa al principio, como piensa al inicio de la serie. No es lo mismo que como termina, bueno, la separación, ese proceso mayor de libertad también que vive. Pero tus métodos, ¿cuáles son cuando yo he escuchado que eres como bien riguroso o eres más de... Porque hay directores que te dejan, te dicen, perfecto, yo te doy este espacio para que tú hagas esa creación más propia, pero otros más bien te van marcando. Entonces, cuando hablamos de honestidad y hablamos de cómo tú has trabajado ciertos personajes súper reconocibles, hay algo ahí que yo no sé si es puro talento, me imagino, mezclado también con oficio, tiempo, método. Sí, son las dos cosas, tú bien lo dices. Ahora, en los personajes, obviamente, tienen que tener algo de uno porque es uno el que les da la vida y si no se transforma en algo muy ajeno. Uno puede no estar de acuerdo con el personaje, pero lo hace igual porque te transformas en su abogado. Aunque no estés de acuerdo, igual lo defiendes, lo representas. Y eso en el fondo es muy útil porque ayuda a contar la historia. Lo importante más que el personaje es la historia que estás contando. Y alguien tiene que antagonizar de vez en cuando para que la historia tenga, y mientras mejor sea el antagonista, más creíble es el protagonista. Entonces ayudas con la verosimilitud a hacer que el público reciba una historia real. Y eso, bueno, si bien lo teórico en mí me producía mucha urticaria, mucho rechazo, aprendí que la única manera de poder entender bien los personajes era estudiando mucho. Pero claro, no era muy buen alumno en el colegio porque no enganchaba con la materia de estudio de eso, pero cuando me tocó interesarme por algo que realmente era atractivo para mí, como representar personajes que me gustaban, ahí me empecé a meter en lo teórico. Estudiar mucho, leer mucho, investigar. Uno es como un detective, desmenuzando el guión, ahí buscando por qué hace esto, y te empiezan a aparecer empiezas a crear un mundo. Y eso me gusta mucho. Y eso ha sido como uno de mis apoyos a la hora de llegar al set o al teatro a actuar, porque voy preparado, tengo herramientas como para resolver, ya sea lo que el director te pide directamente, haz esto, que en un principio yo tenía recelos, iba más llevado a mis ideas. Ahora con el tiempo he aprendido, sobre todo en el audiovisual, a respetar que el director de cine o de televisión es el que al final decide qué va a pasar. El teatro es otra cosa. En el teatro el actor o la actriz quienes resuelven en el escenario, pero frente a una cámara, digamos, el director es el que tiene más claro la película, por decirlo así. Entonces ahí hay que ajustarse a las necesidades. Y si bien en un principio es difícil, porque uno es más joven, es más llevado a sus ideas, con el tiempo uno va madurando y entendiendo que todos tenemos que armar equipo. Todo es un trabajo de equipo. Y armar equipo significa a veces transar o entregar todas las herramientas que uno tiene al servicio del gran director de orquesta que es el director. Daniel, y eso tú lo extrapolas a cada una de las expresiones en las que estás, porque te conocemos en la comedia, en el cine, en el teatro, en la televisión y también en la música. Pero ¿es lo mismo el Daniel Muñoz cuequero que comediante? Bueno, eso fue tal vez en los inicios de tu carrera, pero incluso llegaste al Festival de Viña con el humor. Sí. Pucha, yo no te podría decir si es es la misma persona, porque... Claro, yo te digo los métodos, las formas de llegar, las formas de trabajar. Sí. La esencia siempre es la misma, estudiar mucho, sea lo que sea, ya sea aprendiéndose un repertorio musical o un texto para una película o para una obra de teatro. Trabajar, ir muy preparado porque siempre hay inconvenientes, siempre hay improvisación, siempre hay... Nada es tan estructurado como, incluso lo más estructurado de repente, en la realidad de los hechos se desestructura rápidamente. Entonces hay que estar preparado para eso. Eso lo he aprendido y lo aplico siempre. Ir muy preparado, ir más allá de lo que se me pide, justamente para los imponderables, para los inconvenientes.
Y bueno, y estar atento también, muy atento, no concentrado, atento a lo que vaya pasando. Si es la música, el público en vivo, en directo, en un show musical no es el mismo que el público en vivo, en directo en una obra de teatro, es otra cosa. Entonces hay que estar atento a esos lenguajes también. Y para manejar los lenguajes, el audiovisual también hay que estudiar. Daniel, yo partía un poco esta conversación contigo hablando de esa capacidad que has tenido de representar ciertas masculinidades que están de alguna manera determinadas por sus historias, por precariedades, sobre todo por esta imposibilidad de conectarse con sus emociones, tal vez por personajes también marginados que han tenido que desde ahí probablemente lidiar con ciertas situaciones que les ha tocado en la vida. Pero ¿cómo hoy ves la masculinidad? Que estamos en un debate donde se ejerce el poder desde cierta forma, se ve a las mujeres, se empuja a un lenguaje de denostación en algunos casos, porque te escuché en varias entrevistas y siempre se te hace alusión a cómo la imagen de esta mesa en los 80 y esta cachetada que tú le pegas a uno de tus hijos por una diferencia política, tú dices, yo no puedo estar de acuerdo, pero era la forma en que probablemente muchos papás ejercían la paternidad. Sentíamos que eso ya habíamos llegado a ciertos puntos, que la violencia no era la forma, sin duda, pero hoy la violencia está presente en todo y de una forma muy exacerbada. Está en los discursos, está en nuestras relaciones. Entonces, ¿cómo y qué ves hoy tú precisamente de cómo representarías una cierta masculinidad? Sí, yo creo que la violencia, como tú dices, está desatada. Todo es muy violento, es agresivo. Si no necesariamente una violencia física, se ha transformado en una violencia verbal y una violencia titular. ¿Ah? Ahora las bofetadas son titulares. No hay mucho contenido, sino que es el in your face, como se dice, al tiro. Y eso, bueno, yo lo percibo en las redes. Creo que es un momento en el cual, con nuestro trabajo, tenemos que mostrar eso. Yo creo que ese es el tema. ¿En qué estamos convertidos? Creo que hay una polarización que tiende un poco a eso. Un desequilibrio que ayuda un poco a que esa violencia se instale y yo creo que consiguió una apertura. Ahora está desatada, en mi opinión. Está desatada. Los extremos, los polos, el oso polar con el pingüino están enfrentados absolutamente sin considerar que podría existir un puente, que hay gente que es un puente entre esos dos, pero de alguna manera no quieren usar esa unión. El motivo de eso no lo sé. ¿Serán los tiempos? ¿Será el ánimo de venganza? ¿Será el resentimiento? No sé. ¿Crees que es más que antes? O que, por ejemplo, el contexto de la dictadura, que es lo que se representaba en una serie como Los 80. Lo que pasa es que ahora está en un contexto de democracia. Entonces, claro, es una violencia que, o sea, con el estallido, con lo que vino el estallido, las demandas sociales, como eso se dio vuelta de la noche a la mañana, estamos en una explosión de los extremos, pero sorprendente, por decir alguna palabra, no solo en Chile, sino que en el mundo. O sea, de alguna manera siento que esto nos está llevando, es como cuando en el colegio hablaban del péndulo, de la época pendular. Siento que el péndulo ya está llegando a un extremo, a un punto que naturalmente no puede llegar más y va a volver a ir hacia el otro extremo, pero pasando obviamente por un centro. Quiero pensar, y en ese sentido el arte, nosotros como artistas somos clave, que somos en el fondo los que generamos ponemos paños fríos, los que hacemos tomar conciencia. Pero creo que el trabajo nuestro en este momento es denunciar ese extremo en el que estamos. Yo siento que estamos ahí. Y viene una crisis, como naturalmente en todas las épocas ha venido una crisis. Lo que sí me preocupa, como lo planteabas tú, es que está ocurriendo en un momento en que no debería ocurrir, porque hay un momento democrático. Y además porque es una decisión y una elección que una gran mayoría vota. Sí, yo creo que el voto es un punto no menor.
plebiscitar las cosas. O sea, yo siento que ahí hay un arma de doble filo. Siento que hay una democracia engañosa. Yo creo que, y es producto de este nuevo aparato que son las redes sociales, que creo que está en un punto de distorsión. Quizás en épocas antiguas existió algo similar que ayudaba como a distorsionar la realidad y hacer creer algo que no era. Siento que estamos en un momento en el cual las redes sociales están distorsionando la realidad para hacer creer, no sé, que estamos bien, pero en el fondo estamos pésimos, o viceversa. Bueno, que es esta como captura o lógica de un algoritmo que probablemente solo te llena de información con lo que tú ya piensas o estás de acuerdo, o sea, reafirma el sesgo. Y lo que yo siento que todo el mundo lo cree, porque al final estoy bombardeado de esa información que solamente alimenta aquello. Por eso que siento que, sobre todo volviendo a algo que tú planteabas, las expresiones artísticas, un conversatorio post una película como ustedes lo han hecho con 1000 pedazos, donde además surge desde una creación y recursos, por ejemplo, regionales para contar esa historia, ya vamos a ir un poquito a eso, se han ido limitando, se han ido recortando, no son lo urgente. ¿A qué crees tú que obedece eso? Mira, yo me he dado cuenta, conversando con amigos, amigas, algo pasó en la pandemia que te hizo como refugiarte en todo lo... ¿cómo se dice? En las redes. En las redes. En lo digital. En lo digital. De ahí, porque no había otra manera. Sí. Pero ahora... y se masificó y vino la crisis del contacto en directo, de algo tan nuestro. Vino la crisis, tocamos fondo. Y ahora está pasando que la gente primero está volviendo a las salas de cine, está volviendo a los teatros, está yendo a los conciertos en vivo en directo. Y la gente está con una necesidad de verse a la cara, de recuperar ese espacio, que eso es muy esperanzador, y yo creo que por ahí va la solución para justamente lo que estamos hablando, este ser que insiste en mantenernos aislados, separados, para poder controlar un poco qué es lo que tenemos que votar principalmente, que es el tema con el que empezamos esta conversación. Porque el voto, siento yo, que es lo que decide poco para dónde vamos a ir como país, de alguna manera es controlado. Yeah. Es controlado, siento yo, es como mi teoría. Siento que en las votaciones, si bien hay una conciencia que participa, se reúne, hace comunidad, hay una gran mayoría que es una mayoría, por decirlo así, zombie. Le aprietas un botoncito y va para donde se le indique. Y es una parte de la sociedad no menor que tiene esa facultad porque hay una obligación, ¿ya? Pero es una obligación que con este ser, que es este ser digital, de alguna manera siento que controlan eso. Y esa democracia, de alguna manera, es una democracia entre comillas. Es muy manejable, es muy manejable. Cuando te obligan a dar un voto y tú no tienes noción de por qué vas a votar, pero tienes la obligación de hacerlo, es re fácil controlar eso. Es muy fácil. No tengo ganas de ir a votar, pero hay que ir a votar igual. Ya que vota que se ve bonito, o esta que se ve bonita, ya vota por eso, ¿no? Es muy fácil controlar. Pero claro, a la hora de pedir apoyo social, esa gente no participa, está totalmente alejada. Y los que participan, eso tiene que ver con educación, con limitación de pensamiento crítico, las horas de educación cívica, incluso de ética. Exacto. O sea, que son cosas que uno entendía y eran fundamentales en los procesos de formación. Y que ya no están. Y que ya no están. ¿Y cuál es la salida? Anoten. O en tu reflexión, ¿hay salida? Miras,
en mi reflexión sí hay salida, siempre hay salida, siempre existe. Para los que les gusta estas series como El Señor de los Anillos y todos estos libros de fantasía, porque son muy certeros a la hora de reflexionar frente al contenido de esto, siempre hay una salida, siempre existe una salida. Larga, quizá yo ni mis nietos ni mis tataranietos la vean, pero si uno retrocede en la época de las cavernas a lo que somos hoy en día, existe una salida, existe una solución para los problemas de la humanidad. ¿Cuál es? Yo en este momento donde confío, donde siento que está la solución en las comunidades. Uh-huh. En las comunidades, que no son cosas masivas, por decirlo así. Son pequeños grupos y lo detecto con mis actividades con la música, por ejemplo, o el mismo cine. Cuando vamos con la película Mil Pedazos, hacemos un conversatorio y una sala de 400 personas, llegan las 400 personas, uno dice, pero, ¿y dónde apareció esta gente? Están ahí, llueve, truene, sí. Y van por una cosa puntual, o es una sala para 1000 personas y llegan 1000 personas y uno conversa con eso. Está ese germen. Son comunidades. Sí, y te pasa, Daniel, y te lo pregunto porque en muchas de las actividades también donde yo he participado de debate, o ya sea por presentaciones de libros o conversatorios de índole cultural o también político, otro tipo, la gente tiene muchas ganas de hablar. La gente tiene muchas ganas de opinar, de contar su historia, su biografía, vincularla. Yo creo que como se han limitado tanto los espacios para poder hacerlo, muchas veces estas son las instancias. Y hay una reflexión colectiva, hay un pensamiento que se da y se genera un ambiente y todo el mundo sale como contento. Yo creo que ahí está el germen de lo que podemos llegar a hacer. Ahí se está produciendo algo. El tiempo en que la solución invada a la gran comunidad no sé cuál va a ser, pero está ahí. Y lo noto y yo creo que ahí está el refugio y eso es lo que hay que potenciar, esos grupos, esas comunidades. Espacios como este, por ejemplo, que son pequeños pero son muchos. Aunque hagan creer de que no son tantos, de que la mayoría está acá y la minoría está acá, pero yo siento que esta minoría, digamos, no es tan así como dicen que es. Yo siento que es una gran minoría, por ponerle un nombre, de gente que cree en la educación, que cree en la luz, que cree en lo positivo de la vida, que cree en la comunidad, que cree en la generosidad, en compartir, en conversar, en discutir. Y ahí es donde hay que apelar. Mi trabajo va dirigido a esa gente. Ahora, ¿cómo se logra tal vez un relato más común? Porque cuando hacíamos también la presentación y la introducción de este tema hablábamos que cuando uno hacía esta cosa nostálgica de una televisión o una mesa que congregaba a la familia, donde se analizaban los temas. Estuvimos en un capítulo con Andrés Montero, que es un cuentacuentos, es un escritor que ha hecho todo un trabajo de investigación de los mitos y leyendas de nuestro país. Me decía, yo estoy con niños que no saben qué hacen sus abuelos, quiénes fueron, en qué trabajaron, incluso en sus padres. O sea, lo digital sin duda tiene mucha responsabilidad en eso. Estamos como fragmentados. Yo entiendo el punto. O sea, nos podemos juntar y conversar de una película, pero ¿dónde nos reunimos todos? Eso fue un poco el proceso de lo que pasó en el contexto del estallido, en todos los procesos de debate de una nueva constitución que precisamente aunara a un Chile distinto, pero se perdió. Ya sabemos de qué forma, ¿no? Sí. Tú también fuiste bien activo en esos momentos, en esa sensación de que había que construir una nueva comunidad. Sí, yo en ese sentido ya me desentiendo un poco de lo masivo. Yo creo que por ahí no va la cosa. Chile es un archipiélago, está dividido, somos islas, no somos un gran país, estamos divididos, hay que tomar, yo por lo menos en eso creo. Y hay que viajar por las islas donde uno siente que debe estar. Pensar de que todos nos vamos a unir. ¿Eso ya no pasó? No. Yo creo, y si pasa, ya para mí no es tema. Yo voy a ir donde realmente se hable mi mismo idioma, donde yo voy a gastar energía y no perder energía, ¿me entendí? ¿Y no es tema por una desilusión, por un cansancio? Partió por ahí, sí, partió por ahí. Fue una gran desilusión donde uno ya garabateó, despotricó y todo, y dijo nunca más, ya métanse todo por donde mejor les quepa, así en esa actitud.
Pero es obviamente emocional, tan emocional como somos todos. Pero ahora ya decantando esto, uno también tiene que aterrizar y aprender, analizar qué fue lo que pasó, por qué pasó. Y yo creo que esa es como mi reflexión. En eso estamos hoy en día. En eso estamos convertidos y hay que trabajar con lo que tenemos. ¿Mm? ¿Y eso no es tirar la esponja? No, para nada, para nada. No, yo no me siento a tirar la esponja, Ya. ni la toalla, ni nada. Estoy construyendo con lo que tengo. ¿Ah? Estoy cocinando con pancito, cebolla y tomate. Eso es lo que tengo, es la realidad. Y con eso preparo algo rico. Claro, te lo pregunto porque yo escuché también hace algunos días una entrevista de Alfredo Castro que decía, yo ya me cansé, yo ya luché por todo lo que tenía que luchar, incluso desde el gremio de la actuación, ahora les toca a ustedes, chiquillos jóvenes, ahí está la responsabilidad, se las delego. Pero por otro lado hay movimientos, no sé, en Argentina, artísticos, como la Lucrecia Martel, que dice, no podemos caer en la desesperanza, no podemos caer en no darle con la condición actual un futuro a las nuevas generaciones, no podemos regalarlo. Entonces por eso te lo pregunto, como que hay como dos pulsiones y que creo que las dos son súper entendibles y comprensibles respecto a cómo analizar el presente y desde ahí construir un relato hacia adelante. Sí, sí. Yo creo que las dos son válidas. Yo creo que el Alfredo, sin querer, él trabaja en una película y de todas maneras está contribuyendo Absolutamente. digamos, a la denuncia con la película que haga, con su trabajo, está apoyando igual la educación de la sociedad. Porque como artistas estamos constantemente en eso. El arte es política, absolutamente. Estamos haciendo una contribución política desde nuestro oficio, que es el arte. Estamos educando a la gente. No significa que vamos a ir a una marcha. Si es que no queremos ir, no vamos, ¿no? Porque quizás no creemos en eso. No creemos la energía que se necesita para eso, quizás es energía que la van a aportar otras personas. Pero yo, si me llaman a contribuir en una olla común, por ejemplo, para la comunidad, o en un beneficio para un hospital de Cuba, por ejemplo, que lo hace una comunidad, voy para allá. Son pequeñas actividades. Ahí yo creo, porque tú ves la cara de todas las personas que participan. Te ves y dices, sí, estoy contribuyendo con esta familia, estoy apoyando acá. Y eso, a la larga, siempre se contagia. Sí, y eso micro, tal vez mínimo, sí. Igual es una acción, porque yo creo que lo peor es la inacción o el nihilismo o el desentenderse. O sea, nosotros como especie venimos de aquí, de esta partícula, de un átomo, de ahí venimos. O sea, ese es el origen de nosotros. O sea, es lógico que de ahí viene todo. Daniel, y tú hablas y planteas el cine como ese lugar donde también se educa, donde también se hace un relato, donde se construye identidad sin duda. Y revisando algunas entrevistas, por ejemplo, de Sergio Castro, con quien también vamos a conversar en un festival internacional. Sergio Castro. ¿Te ubicas? Con quien estás en la película Mil Pedazos, que le ha ido muy bien, que cuenta esta historia del ermitaño de las Chilcas. Está inspirado en esa historia. Tienes toda la razón, es una inspiración inspirada en... Y en un momento en que está en una conversación con un periodista internacional, le dice, ¿qué está haciendo bien Chile respecto al cine? Y claro, es increíble que afuera se pregunte, cuéntanos, ¿qué ha pasado en estos últimos años para que el cine chileno esté en todos los festivales de clase A? ¿Para qué hablar, por ejemplo, de directoras mujeres que en este momento están en selección de un sinfín de los festivales más importantes, lo que hizo el Diego Céspedes? Pero acá, ¿por qué todavía sigue siendo un tema de debate? ¿Por qué hay tanto prejuicio y juicio, sientes tú, en relación a las películas? Quiero decir que a esta película le ha ido muy bien, sigue tal vez en las salas más independientes. Yo creo que también hay una información un poquito manipulada al respecto, ¿eh? Porque en los conversatorios, donde va muchísima gente a conversar, producto de una película chilena que se exhibe en una sala de cine o en un lugar que se transforma en sala de cine y la gente llega a ver la película porque saben que es esa la película que se va a exhibir y después a conversar sobre esa película. Yo digo que
y no solo Mil Pedazos, esto empezó, bueno, con muchos trabajos de fábula, que empezaron a llevar la imagen del audiovisual chileno fuera de Chile, cruzaron la frontera. Después directoras como la Maite, como Lelio, que llegaron a un nivel muy alto y después contagiaron a una serie de directores que lo que hicieron fue conectar al público chileno con las películas chilenas. Bueno, Tomás Alzamora con Denominación de Origen, que ahí pegó el batatazo inicial. Después vino La misteriosa mirada del flamenco con el Diego. Después Matapanqui, que llevó a un público muy under a la sala. Sí. Me rompiste el corazón, que fue el trabajo del Boris, que me tocó estar también. De alguna manera empezaron a reencantar al público con lo chileno, con el audiovisual chileno, pero con la sala de cine. La gente iba a las salas de cine no necesariamente comerciales, sino la red de salas, que es una propuesta independiente de las salas comerciales, que abrió el cine a los barrios, a las comunidades. Y las comunidades empezaron a responder. No eran salas gigantescas, no eran salas 2.0, sino que eran salas, digamos, cómoda, de barrio. Fue una propuesta que empezó a funcionar y está funcionando. Y en mi opinión, el audiovisual chileno está en un gran momento. No solo para lo de afuera, sino que acá el chileno, poco a poco, quizás no se nota tanto, pero el chileno y la chilena está orgulloso y orgullosa del audiovisual chileno, de la producción. Y ahí es interesante porque fenómenos como Denominación de Origen, bueno, también esta última película en la que tú estás, el paisaje, la región de Coquimbo tiene un rol central, hay una cosa que evoca probablemente a quienes vivimos o veraneamos en esos lugares, el norte de Chile. Imagínate esta disputa por la denominación de origen de la longaniza en el caso de esa película. Entonces también, bueno, para qué hablar también del Diego Céspedes con el VIH en el contexto de un pueblo minero. Entonces son esas otras historias, volviendo como a esto micro, a esto más como del día a día, esto doméstico que se expone, porque ya no es como el gran relato respecto a nuestra historia reciente. O sea, sí, está presente, pero de otra forma, en lo cotidiano. Y en la descentralización de las historias. Además, no todo ocurre en Santiago. Casi todas estas películas que le he ido muy bien con la audiencia en la sala de cine son historias de provincia, que ocurren en provincia y son producciones de provincia también. Mil Pedazos es una producción de Latente Film que se hizo en la región de Vicuña, es producción de provincia. Me rompiste el corazón es una producción que hizo el Boris en la región de la costa de la Quinta Región. Es su productora con todos los equipos de provincia que obviamente piden ayuda a la capital, que son cosas que faltan, pero son impulsos geniales de las provincias que de alguna manera están rescatando ese orgullo de que Santiago no es Chile. Sí. Y eso no es menor. Y el público que está yendo a las salas de cine, la mayoría de la gente, yo vine desde Coquimbo a ver la película acá a Santiago porque allá no la están dando todavía, pero gente de provincia que está haciéndose caer en las salas de cine porque quiere ver una película que los identifica a ellos. Que hable de ellos de alguna forma. También. Es la cosa mediática, que la empresa o la distribución no llega a provincias, son cosas de ese tipo, pero el cariño de la gente por conectarse con historias que los identifican es grande y es de provincia. Y eso está latente, dices tú. Está absolutamente, está ahí, está en su mejor momento. Su mejor momento, y hay que ayudarlo. Las autoridades tienen que entender que estamos en el mejor momento de potenciar algo que lucrativamente es indiscutible, por lo que significa la producción audiovisual chilena para el negocio turístico, para el negocio de los servicios, para la producción nacional. Hay algo muy puntual ahí. Y se está pensando desde, no sé, el gremio actoral, porque, claro, estamos en la discusión y sabemos que, por ejemplo, uno de los ministerios con los mayores recortes en cuanto a porcentaje es el de cultura.
hasta ahora tampoco hemos escuchado cuál es la otra opción. O sea, yo digo, ok, o caemos en estas caricaturas de decir que solamente es expresión de cierto sector político, o que todo el mundo del cine, de la actuación o de la música es de izquierda, pero no he visto hasta ahora cuál es la otra respuesta o oferta que se puede hacer de cómo responder si es que yo estoy recortando por dónde voy o cuál es mi línea o qué es lo que estoy planteando como... Estoy pensando desde el punto de vista de un gobierno, ¿no? Que dice yo reduzco, pero ¿qué propongo, no? Claro. Y cuando uno empieza a entender, por ejemplo, lo que está pasando desde hace muchos años con el cine chileno, lo que tú explicas acá es porque hay políticas que apostaron, porque hay fondos, porque cuando tú vas a un festival también hay un financiamiento para aquello, o cuando en el primer capítulo de este espacio el Diego Céspedes dice, yo si no hubiese tenido una beca jamás hubiese sido director de cine, no pertenezco a la élite. Y para contar esa historia, Diego Alzamora dice lo mismo, se necesitan recursos para que esas otras voces también tengan esa posibilidad. Pero desde el mundo más gremial, por ejemplo, o los encuentros, no sé si Chile Actores, por ejemplo, ¿qué se está pensando? ¿En qué se está como respuesta a lo que está ocurriendo actualmente? Bueno, la historia de Chile, la historia de Chile siempre ha sido así. Hay que escarbar la tierra para sacar las papas, hay que buscar los rastrojos, hay que pelearla. Derechos sociales siempre. La historia de Chile es una constante lucha contra la institucionalidad, contra el gobierno de turno. Es siempre un debe, porque no sé, creo que no es un punto o es desconocimiento o es porque quienes están en la dirección no tienen el conocimiento necesario de lo que es el arte como parte esencial de la cultura de un país y no entender qué es la cultura. O sea, el hecho de que existe un Ministerio de Cultura, pensando en un Ministerio de Cultura como el Ministerio del Arte, que es confundiendo las dos palabras, yo creo que eso habla un poco de una ignorancia frente a lo real. La cultura es algo, somos todo, es todo. El arte es parte importante porque en el fondo es el punta de lanza de lo que difunde la cultura de un país. Y no proteger institucionalmente el arte es no proteger la cultura, que en el fondo es nuestro ADN, es quiénes somos nosotros como chilenos frente al mundo. No entender eso y entender que es más importante la minería, es más importante que las exportaciones de vino, que está bien, obviamente, pero no entender que eso también es parte de nuestra cultura, que se le abandona un poco a eso. Yo creo que esa deficiencia siempre ha estado en este país y yo creo que el potencial que tienen los artistas en Chile es que son capaces de construir su talento en esa adversidad. Como a pesar de... A pesar de, claro. Y ocurre, y es muy chileno, que cuando tienes todo al servicio, generalmente se produce el efecto contrario. Como que nuestra naturaleza es construir en la adversidad. Y ese es nuestro sello. Si nos vamos al cine, una superproducción no le va tan bien como una producción hecha, por lo menos acá en Chile, hecha así con las patas y el buche. De alguna manera tiene esa esencia de lo precario que el chileno engancha. Dice, esto me representa, así somos nosotros los chilenos. Y de alguna manera el público lo protege y lo potencia. Y está bueno que eso pase también. Bueno, así somos, esa es nuestra industria. Digo yo de que no necesariamente el recurso sea sinónimo de una buena película, como en este caso, que hay algo ahí que conectas y que, vuelvo a otra cosa que hemos hablado, ¿no? Esa honestidad y esa como... yo diría incluso falta de calle, falta de conexión con lo que significa nuestro país, porque a mí me sorprende que tengamos élite o gente que ejerce el poder o que tiene posiciones tan desconectados, cosa que no ocurría, estoy hablando varios años atrás, donde precisamente era un anhelo el tener acceso o el tener libros, el aprovechar tu lugar de probablemente tener recursos para poder saber más, aprender más.
Y hoy eso está extraviado o no interesa o hay una cosa más como de lo inmediato. Y además está en el discurso, o sea, se defiende, ni siquiera hay pudor, digo yo. Sí. Yo creo que eso, la falta de pudor, hoy día está tan desatados los extremos, tan desatados los extremos. En este caso, el extremo que gobierna este país está desatado y no tiene problema en decir quiénes son y qué es lo que protegen. ¿Ah? Por alguna razón abierta, porque claro, hay una protección a nivel mundial frente a esa manera de ser. Y en eso estamos. Y ahí, en ese lugar hay que construir. Ese es el territorio en el que estamos. Quejarse yo creo que no es el tema, sino que esto es lo que tenemos, trabajemos en base a lo que tenemos. Yo prefiero ir como por ese lado, sí, antes de estar despotricando, sentado. O quedarnos solo en eso. Quedando solo en eso, claro. Porque creo que así no se avanza. Buscando puntos de acuerdo que existen. Yo he tenido ejemplos en los cuales realmente dos posiciones realmente opuestas pueden encontrar puntos de convergencia y aunque sea uno solo, ya ese es un punto donde tú puedes empezar a construir con tu enemigo, por decirlo así, o tu punto contrario. Existe esa manera. Lo que pasa es que, claro, no sé cómo definirlo, pero no sé, el resentimiento, el orgullo, hoy día están demasiado desatados. Exacto, la desconfianza, los prejuicios. Sí, y hay como que reconstruir ese tejido social porque uno decía una junta de vecinos, un club de fútbol o un encuentro entre cuequeros, que probablemente no todos pensar lo mismo, les puede gustar la música. Bueno, lo rural de nuestro país tiene esa particularidad, que no representa exclusivamente a un cierto pensamiento, sino que hay distintas formas de vivir el campo, la música. Y la cueca, entonces, para que no la dejemos, porque es tan importante. Estás con varios grupos. Nos quedan como 2 horas de conversación, Ya, entonces, porque ya. ese sí que es tema enjundioso. Herencia de tu familia, en especial creo que de tu abuela. ¿Y qué encuentras en ese día a día con tus cuequeros, con estar girando, con las presentaciones en vivo? ¿Qué te da que no te da ni la actuación, ni la comedia? Es complementario en el fondo, es como un placer, parte con un placer, una alegría, es como una necesidad también. Claro, como actor uno cuenta historias actuando, que en el fondo acá es con la música. Y claro, en la cueca encontré como ese poema, esa historia en pequeño formato, porque una cueca es un texto muy reducido donde te cuento una historia. Una convicción, una anécdota, un sentimiento, un recuerdo. Las cuecas son tantas, son tantos poemas que andan circulando por ahí, por allá, con una métrica tan especial que hace que si uno le entiende o se vincula, realmente te provoque un estremecimiento. Por un lado la poesía, por otro lado la melodía y por otro lado la manera de interpretar. Claro, escuchar a los cantores o a las cantoras interpretar con esa emoción te afecta, pues te afecta emocionalmente, a mí por lo menos. Me siento identificado. Me conectó con mis raíces, obviamente, al principio desde lejos, como espectador, pero cuando me di cuenta que yo podía participar como intérprete de eso, ya bueno, ahí se cerró el círculo. La amistad está muy, muy, muy vinculada con esto. En lo que significa la rueda de cantores, que es juntarse a cantar, a rendir homenaje, a hacer cultura, a recordar y a compartir, pues si es una fiesta en torno al canto, como se hacía en las casas, qué sé yo, basta que salga la guitarra y la música como que nos une, es un idioma que traspasa fronteras. La música es clave. Y si es música que todo el mundo identifica, conoce, son canciones que todo el mundo puede cantar, la fiesta está hecha, el vínculo está hecho. Por mucha odiosidad y diferencia de temas existan o de opiniones que existan, la música es como un idioma que nos une. Entonces, claro, para mí es el territorio ideal, pues, juntarse. Sí. Es que hay algo como catárquico ahí, yo creo, sobre Sí. todo cuando uno ya estamos entrando a agosto, pero ya estamos pensando en septiembre, empezamos a escuchar como esas tonadas y ahí es como que
viene la primavera, florecemos, más allá de lo difícil de los tiempos actuales, de ciertas cosas hay como una necesidad de la alegría, de la fiesta, que lo reivindica Byung-Chul Han por algo, ¿no? Como ahí nos salvamos. Cuando hacemos presentación con el grupo, rendimos homenaje a la fiesta que se está haciendo, porque la fiesta chilena es parte de nuestra cultura. A través de la fiesta chilena se junta todo, que claro, tiene su máxima expresión en las fiestas patrias, Sí. donde la gente se junta a comer, a conversar, a tomar, a escuchar música, a bailar, a opinar, a discutir. Se juntan familias, gente que no se conocía y se conoce. Es un evento social, cultural gigantesco, po. Y positivo. Aunque claro, al final a veces los curados se arma la mocha, pero ¿sabes es... qué? Estaba pensando mientras tú explicabas y uno empieza como a sentirse... La fiesta incluso te da la posibilidad de discutir y enojarte y se te tiene que pasar. Porque si te quedas ahí es como que te quedaste pegado. Sí, Entonces, sí. como que yo creo que ese espíritu de lo festivo de repente nos hace falta los otros 11 meses del año, más allá de septiembre, que estamos haciendo alusión a las fiestas patrias. Claro, por eso la manera de destruir el tejido social es eliminando la fiesta. Claro. Tú eliminas la fiesta, prohíbes que la gente se reúna, controlas inmediatamente la psiqui, el estado de ánimo de la gente y la puedes manipular. La fiesta es clave, y ahora siento que ahora la fiesta está desatada. Se está volviendo a la espontaneidad y a lo caótico que significa una fiesta, po. Llega a la hora que quieren, se conversa lo que se quiere, hay una libertad. Es una libertad, es una actividad libertaria la fiesta chilena. Claro, y la cueca la provoca, es como el germen que provoca, la música es lo que provoca la reunión festiva. ¿Y qué crees? Porque hubo hace algunos años atrás, que yo creo que sigue ocurriendo, y te lo pregunto porque tú estás en ese día a día, apareció la cueca chora, la cueca brava, el Guaso Enríquez, creo, donde esto era todos los días, y mucha gente joven, como nuevos exponentes, se empezaban a conectar. Me imagino eso sigue pasando, tú que estás en el día a día. ¿Qué te dice o qué busca esa juventud de estar hoy? Además, me imagino en esa responsabilidad, en ese entendimiento. Estuvimos con Catalina y las Bordonas de Oro, que también están rescatando el bolero, están haciendo un trabajo muy bonito del canto popular. Mira, lo que yo pienso es que se está recuperando un vínculo abuelo, abuela, nieto, nieta. La familia se está recuperando, la comunidad se está recuperando gracias a ese vínculo. El nieto, la nieta dice, mi abuelito quizás ya están muertos, qué sé yo, hacía esto, ¿no es cierto? Y llega el papá y la mamá y dice, sí, pues su abuelito, su abuelita hacía esto, Y hay una necesidad, una admiración, no sé, del discípulo hacia el maestro o la maestra, que está renaciendo ahora. Y es producto de la generación joven, que siente una necesidad de reencontrarse con lo nuestro a través de ese legado que dejaron los tatitas, el tatita, la mamita. Claro, padre y madre son los responsables de transmitir eso, pero el que estimula todo eso es esa generación antigua, son los taitas, las mamitas. Y la generación joven está reincorporándose, está reencontrándose con eso. En todo, culturalmente se está recuperándose, estamos entendiendo quiénes somos los chilenos. ¿Cuál es la cultura chilena? ¿Qué es la chilenidad? Gracias a que ahora los cabros, los chiquillos y las chiquillas, con una personalidad y un desparpajo que aunque se les quiera tildar de poco comunicativo a través del fenómeno del celular, mucha gente joven está abriéndose con una personalidad y una madurez excepcional. Una autoridad, una convicción, y están recuperando. En ese sentido, volvemos a la pregunta, sí, hay esperanza. Sí, y porque al final hay una búsqueda de identidad y de Sí, pertenecer. Sí, absolutamente. Que es otra cosa Sí. que yo siento que es tan humana y necesaria. O sea, en el grupo me encuentro. O sea, cuando tú vas desde un concierto y saltas y te unes con otras personas que no conoces, pero en pos de
expresar solo emociones. Y al final eso es un poco la convivencia en pos de la música, del arte, del cine. Y son los lugares donde uno hace amistad con opiniones políticas diferentes. Sí. Y ahí te das cuenta que sí es posible construir, aunque tengamos diferencias, en esos entornos, Sí. que cada vez están más... están aflorando más. O es la pasión por el fútbol. Sí. O sea, miren los argentinos cómo tuvieron que defenderse frente al mundo porque, claro, estaban ahí siendo un Sí, poco... sí. También, claro, no se portaron bien o tuvieron algunos momentos complejos, pero ellos están más unidos probablemente en lo que significó sí. seguir a su selección. Por ahí va, yo creo que por ahí va el asunto, sí, por ahí vamos nosotros como país. Ese es y el arte, insisto, el arte es clave, porque casi todas las actividades comunitarias masivas, o no masivas, pero comunitarias que se hacen es en torno al arte y obviamente en torno a actividades culturales, como no sé, pues, una actividad gastronómica, una actividad religiosa también. Exacto, porque estás yendo contra el sistema, que la exigencia es solo rendir, funcionar, que todo tenga una utilidad. En cambio, la expresión artística, la pasión, el estar distendido es lo que nos hace principalmente humanos, pero que es lo que también a rato claro, y cuando te quitan nos sustenta. Cuando te quitan tiempo para hacer eso, es porque te están tratando de esclavizar. Forma, exactamente. Claro. Hay que defender el tiempo de ocio, el tiempo libre, el tiempo para poder dedicarlo a estas actividades comunitarias. Sí, en el ocio hay muchas cosas. Y para ir, ya, mira, hemos hablado harto, pero el humor, la comedia, tú partiste ahí, incluso decía y citaba lo que fue presentación al Festival de Viña. Una súper buena, otra que tú dices, ya no la sorteé, sí, pero tuve ahí la habilidad, por ejemplo, responder a la prensa a través del personaje y eso bajó un poco. Porque incluso ahí también todavía no estaba esta cosa como de denostar, de destruirte, no me gustó, por las redes te voy a perseguir. Me ha tocado sobre todo con comediantes acá hablar que lo han pasado muy mal, con shows exitosos y no, en el Festival de Viña. ¿Volverías? ¿La comedia es algo que te llama? No sé si haciendo estos personajes que te conocíamos en Venga Conmigo, en Sábado Gigante. Sí. No, eso no. Ya. No, eso no, ya no. Era fue un momento de euforia, de juventud, que no, en este caso no. Pero sí, la comedia siempre está presente, porque uno como actor es parte del trabajo. Pero hacer esas rutinas de humor que hice en un tiempo, volver a ese género del show televisivo, no, creo, ya no me interesa. ¿Lo disfrutabas? Sí, ya. muchísimo. La euforia y la locura de esa época, sí, disfrutaba muchísimo. Y además te hiciste como famoso así, muy como bruscamente, ¿o no? Bruscamente, de la noche a la mañana, cuando empecé en Sábado Gigante. Audicioné, quedé en la audición y al día siguiente ya estaba en Sábado Gigante. Y claro, fue un choque muy fuerte para un cabro estudiante de actuación que de repente de la noche a la mañana la gente en la calle te saluda y te abraza como si fueras parte de su familia. Es chocante. Uno no sabe administrar eso. Tuve que aprender de a poco a administrarlo, entenderlo, esa euforia por sentir la fama, cómo manejar eso. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué es lo que te atemoriza? ¿Qué es lo que te conflictúa? Hoy día nada, po. No, pero en ese momento... No, era el descontrol, porque no sé, pues recuerdo que cuando hacía el EF me invitaban, no sé, ya a un colegio, a una actividad de colegio, no sé, 800 chiquillos y chiquillas en un gimnasio gritando, ya, invitamos al EF, que es un personaje que hacía en Sábado Gigante. Sí. Iba yo porque, claro, era famoso, descontroladamente, pero rajuñones, patas, el griterío, era una locura. Y yo estaba ahí metido o qué sé yo, una entrevista, me preguntaban de todo y yo contestaba de todo sin control. Entonces después venía la reacción a eso y era chocante porque esto lo dije yo y esto opina la gente de lo que yo dije. La opinión pública, verse invadido hasta el día de hoy. Tengo que tener mucho cuidado de lo que digo porque incluso hasta hoy se me salen ciertas opiniones que generan una ola de opiniones
que quizás uno está curtido porque ya uno no está solo, hay una familia detrás. Entonces, ¿pero eso te ha pasado más con lo político? Con lo político, claro, con lo político, porque claro, yo tengo mi opinión, pero si bien yo ya no sufro para nada con los resultados de eso, sí hay una familia que te acompaña y esa familia sí sufre. Entonces tengo que estar muy, muy atento a eso, a veces se me olvida. Y pago las consecuencias. Incluso hoy, imagínate cómo era en esa época. ¿Pero te has arrepentido de cosas que has dicho o que te han expuesto? O sea, porque yo aquí me han comentado hasta amenazas por solamente defender una cierta posición política. Sí, no, mis opiniones políticas las defiendo así. Ventilarlas en un medio de comunicación donde existe la posibilidad de que seleccionen la frase y no el contexto. Ese riesgo, yo creo, ya tonto, ¿por qué hiciste eso? No. Pero no tiene que ver con mis convicciones, esas están. Es donde las digo. Es como hablar con un curado, o sea, ¿para qué? ¿Para qué perdís tiempo, saliva en eso? ¿Me entendí? Daniel, y cerremos un poco contando, bueno, sé que estás full con todos tus grupos cuequeros, me imagino proyecto, está la película que sigue siendo un espacio de conversación, de debate. Yo creo que eso es lo más bonito que ha ocurrido. De alguna manera surgió por la necesidad, obviamente, de difundir la película, de hacer promoción de la película. Surgió la idea de hacer los conversatorios. Y ha funcionado muy bien. De alguna manera hemos hecho que el público, como decías tú, no solo va a ver la película, sino que la necesidad de conversar. Y no hace mucho, me acuerdo, en otras actividades, cuando le preguntaba a la gente qué opinión tiene, generalmente era como, estuvo bonita, no sé, pero ya, pues conversen. Antes costaba mucho, hoy día nada. Manos arriba, lleno, ahí todos quieren conversar. Nos falta tiempo. Y eso habla de una madurez, una necesidad. No sé, algo ocurrió con esta sociedad que, de alguna manera, si bien no todos, pero la gente que participa de estas actividades tiene muchas ganas de compartir. Sí. Claro, y es un poco lo que hablábamos como de esta memoria activa que nos hace ver cómo éramos hace algunos años atrás, donde tal vez éramos más calladitos, todo nos atemorizaba más. Bueno, también había ciertos contextos que de alguna manera contribuían a aquello, pero hoy hay como una necesidad de explayar, de hablar, de conversar. Sí, y valentía también. Y la gente, si bien no lo sabe expresar bien, pero eso no lo disminuye, sino le busca hasta que lo expresa. No hay vergüenza, fíjate, no hay vergüenza de compartir una opinión. Qué bueno está eso. Daniel, te quiero agradecer el tiempo y sobre todo este privilegio y posibilidad de conversar tranquilamente cerca de una hora, conocer de tus procesos, las cosas en las que estás, tus pasiones, tu camino. Gracias. Y seguimos también nosotros defendiendo esto que lo consideramos tan necesario. Sí, cada vez somos más. En realidad que somos hartos, la verdad somos hartos, lo suficiente como para doblarle la mano al lado oscuro de la fuerza. Muchas gracias, Daniel, por estar acá. Chao. El estado del arte con Vivi Encina fue una presentación de Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.